Saludos y bienvenidos todos a Hablemos de Salud. Mi nombre es Huidalis Rivera Acevedo y les acompaño en este espacio tan importante que llega a ustedes gracias a MMM Multiclínica. Hoy estamos en una de las multiclínicas hablando sobre un tema muy importante que hemos tocado en programas anteriores, pero del que siempre recibimos mensajes para que ofrezcamos información adicional, pues es una de las enfermedades más diagnosticadas en Puerto Rico. Me refiero a la diabetes. Y hoy nos acompaña el farmacéutico Javier Carmona. Saludos. Sí, saludos, muchas gracias por tenerme. Bueno, son 37 millones de adultos en los Estados Unidos que tienen diabetes y 1 de cada 5 no sabe que tiene la diabetes, así que yo creo que es importante, Carmona, que comencemos por hablarle de las causas y de cómo podemos prevenir o lidiar con esta enfermedad. Así que vamos a comenzar por lo básico, ¿verdad? Es explicarle a las personas qué es la diabetes. Sí, pues mira, la diabetes es una condición crónica que se desarrolla al pasar el tiempo, donde el problema principal es tener el azúcar elevado en la sangre. Eso, como te expliqué, uno lo desarrolla con el tiempo. No es algo que tú desarrollas en cuestión de 2-3 meses. Es algo crónico, donde tu cuerpo, ¿verdad?, empieza a acumular el azúcar en la sangre y muchas veces se debe a una de dos problemas: a que desarrollas resistencia a insulina o que tu cuerpo no produce suficiente insulina. Y muchas personas me preguntan qué es la insulina. Pues esta hormona que produce tu páncreas, que ayuda, ¿verdad?, cada vez que tú comes, digieres tu alimento, y ese azúcar que se distribuye en tu sangre, ¿verdad?, la insulina se encarga de sacarla de la sangre y distribuirla en el cuerpo para uso de energía. Pero el problema del diabético es que entonces ese azúcar se queda en la sangre. Ok, y entonces, obviamente cuando se tiene la diabetes, ¿cuál es la diferencia entre las diabetes, verdad? Porque sabemos que existe la diabetes tipo 1 y la tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre estas ambas diabetes? Pues mira, la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2, siendo tipo 2 que es la más común, la diabetes tipo 2 se caracteriza por resistencia a insulina. ¿Qué quiere decir resistencia a insulina? El mismo nombre lo dice. Tu cuerpo resiste los efectos de la insulina. Tú produces, el cuerpo produce la insulina, pero algo pasa que esa insulina no es suficiente como para sacar el azúcar de la sangre y distribuirlo. A diferencia de un diabético tipo 1, en donde la característica común es que el cuerpo no produce nada de insulina. Entonces, hoy en día, por lo menos aquí en la práctica, se está viendo bien a menudo donde hay pacientes que son diabéticos tipo 2, pero el estado de la diabetes está tan y tan avanzado, donde exhiben resistencia a insulina y su páncreas también se entiende que no produce la suficiente insulina como para, ¿verdad?, mantener su condición controlada. Hay pacientes que a veces no se pueden ni catalogar entre diabético tipo 1 y diabético tipo 2, sino son como una mezcla de ambos. Oh, wow. ¿Y qué hacemos entonces con estos pacientes que se pueden diagnosticar entre ambas diabetes? Pues en esos casos el manejo, ¿verdad?, enfocándome ahora en el manejo en cuestión de tratamiento, tiende a ser un tratamiento bastante agresivo, donde se mezclan las pastillas que existen para tratar la diabetes y se combina con insulina que tú te inyectas al cuerpo. Ok, y entonces hablemos de cada uno de los tipos de diabetes. Vamos a hablar cómo tratamos la diabetes tipo 1. Ok, pues la diabetes tipo 1, ¿verdad? Si nos vamos por el libro, el paciente clásico diabético tipo 1 se presenta en personas jóvenes. Esto no cae en el molde, no todo el mundo es así, pero clásica, claro, ¿verdad?, de manera clásica, la diabetes tipo 1 se encuentra en personas jóvenes. El manejo para diabetes tipo 1 es exclusivamente insulina, a diferencia de una persona que es diabética tipo 2, donde se maneja con insulina y con medicamento también, con pastillas que usan por boca.
Ok, y sabemos que existen diferentes tipos de medicamentos, pero se ha hablado mucho del medicamento metformina. Ujú. ¿Cuál sería esta función de este medicamento y si tiene algún efecto secundario? Porque hay personas que suelen hablar de que tiene efectos secundarios a otros órganos, como los riñones, Ujú. específicamente. Pues entonces, ¿cómo hacemos con este medicamento? ¿Para qué funciona? ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Mira, la metformina es, por lo menos para un diabético tipo 2. Ujú. En diabéticos tipo 1 no se tiende a dar, aunque hay estudios ahora que están demostrando lo contrario, pero hasta ahora, hasta el momento, en diabéticos tipo 1 no se le da. Y en diabéticos tipo 2 sí. ¿Y por qué? Porque el medicamento lo que hace es, trabaja con ese problema que tienes de la resistencia a insulina. Hace que el cuerpo responda mejor a la insulina que tu cuerpo produce y le dice al hígado, porque uno se olvida que tú tienes un hígado también, el hígado también produce azúcar. Así Ya. que la metformina le dice al hígado, mira, no me produzcas azúcar. Y por eso es que se da, es entre los primeros medicamentos que se da porque se ha estudiado por años, es bastante seguro. Ahora, en lo que me dices de problemas de riñón, Ujú. el medicamento se tiende a evitar en pacientes que tienen el riñón extremadamente comprometido Ok, porque la metformina usted la saca del cuerpo por el riñón. Es como todo lo que come claro. lo sacas del cuerpo, ¿verdad? Pues de la misma manera los medicamentos, tú los eliminas del cuerpo, ya sea por el hígado o por el riñón. Entonces, la metformina no es excepción a la regla, la metformina se elimina principalmente por el riñón. Y si tu riñón está bien comprometido, pues no se le da la metformina a un paciente que tiene el riñón comprometido porque se puede acumular en el cuerpo la metformina y puede crear problemas. Y el problema más serio que puede crear la metformina es este issue que se llama acidosis láctica, que es que te pone la sangre bien acídica y eso complica más el panorama. ¿Cómo lo complica esa acidosis de la que estamos hablando, verdad? Porque queremos que las personas sepan qué es lo que puede ocurrir. Sí, la acidosis láctica es cuando la sangre se pone extremadamente ácida. Y Ya. eso lo que hace es te daña el cuerpo, porque se supone que la sangre no esté ácida. La sangre mantiene cierta neutralidad, ¿verdad? Ok. Y si se pone bien ácida, desregula todos los procesos que ocurren en la sangre y por ende te puede crear muchas complicaciones serias, hasta la muerte. Ok. Regresando a la metformina, es una medicina que tiene que ser recetada, obviamente, según el paciente que estemos viendo, ¿no? Correcto, sí. No todo paciente es candidato a la metformina, aunque ¿verdad? Se tiende a empezar con ese tratamiento en diabéticos tipo 2. Hay personas que simplemente no lo toleran porque Ok. pues otro efecto secundario que tiende a dar es que hay personas que se quejan que le da un poco de malestar estomacal. Ok. Y eso es algo que es relativamente común en pacientes que usan la metformina. Eso puede pasar cuando se inicia tratamiento o puedes estar años en la metformina y lo desarrollas. ¿A qué se debe? Eso se debe ya a usualmente la dosis del medicamento que se prescribe. Mientras más alta sea la dosis o más rápido tú subas la dosis del medicamento, más tiende a pasar. Y por eso muchas veces lo que se tiende a hacer es se empieza la metformina en una dosis bien bajita y luego se va escalando y se va subiendo según la persona lo vaya tolerando. Así que entonces empezaríamos con dosis pequeñas. Me dice que es en tipo 2, ¿verdad? Diabetes tipo 2 solamente que se utiliza metformina Ujú. y la vamos subiendo según el paciente la vaya tolerando. Eh, ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso, de que ese proceso se está dando en el paciente? Ok, ¿me puedes elaborar un poquito más? Ok, Ajá. si vamos a ir subiendo esa dosis de metformina, Ajá. ¿cómo nos damos cuenta de que la vamos a ir subiendo? Ah, ok. Sí, pues mira, buena pregunta. Eso, como te expliqué, se empieza en una dosis bajita Ujú. y lo que hacemos es tratamos de llegar a la dosis máxima. Ok, La dosis máxima que se puede recetar de metformin es usualmente 2000 miligramos al día. Cada ok. pastillita viene de 500 o de 1000, que es lo más común. Hay otras presentaciones también, pero las más comunes que se prescriben es de 500 o de 1000. Y lo que se hace es, empiezan esa dosis bien bajita, el paciente tiene que estar en el medicamento por un tiempo, estamos hablando de 1, 2, 3 meses, y cuidado si un poco más, Ok. a ver el efecto que le tiene y si lo tolera bien,
y todavía el azúcar no está en la meta que uno espera, pues entonces se sube la dosis. Okay. Así es como se determina si la dosis se va subiendo o se puede quedar igual. ¿Cuál es la meta a la que siempre queremos llegar con un paciente que tiene diabetes? ¿Cuál es el nivel de azúcar que debería tener un paciente normal? Sí, pues mira, hoy en día esa meta, ¿verdad?, es bien individualizada. Claro. Si nos vamos por el libro, en la población en general, lo que buscamos es tener una hemoglobina glicosilada menos de 7. La hemoglobina glicosilada, muchos pacientes le dicen el chota. Eso te dice tu nivel de azúcar en los últimos 3 meses. Okay. Entonces, es un laboratorio que el médico manda hacer cada 3, 6 meses. Y ese número que reporta es un %. Okay. Ese % es lo que la mayoría de la gente lo que buscamos es tenerlo de 7% para abajo, pero no todo el mundo es candidato para ese número. Usualmente, si la persona es bien mayor, ponle, tiene demencia, está encamado, pues usualmente la meta que se busca es tenerla menos de 8%, 8.5. ¿Ves? Todo depende del paciente. Ok, y eso lo determinamos en la famosa prueba de la glucosa, la que es esta de varias horas en el laboratorio. Es a eso a lo que se refiere, ¿no? Esa pruebita no es otra. No es esa. Hay varias pruebas que se pueden usar, ¿verdad? Okay. Para ver cómo está tu diabetes, pero a esa que yo me refiero, esa es una bastante sencilla. Esa es una que te hacen, vas al laboratorio, te sacan la sangre, Okay. y ya. No hay que estar en el laboratorio mucho tiempo. Ya. Algunos pacientes se preguntan cuando son diagnosticados con diabetes si existen pastillas para tratar la diabetes y por qué si existen estas pastillas de las que hemos estado hablando, el médico les receta insulina. Sí, es una pregunta que me encuentro bastante frecuente, ¿verdad? Si el paciente llega con el azúcar extremadamente descontrolado, ¿verdad? Estamos hablando de unos niveles bien altos, pues se prescribe insulina primero porque insulina es lo más efectivo que existe. Es más efectivo que la misma metformin para bajar el azúcar, es lo más fuerte. Entonces muchos pacientes no les gusta la idea de empezar insulina porque piensan quizás que es una sentencia o no les gusta el hecho de que se tienen que inyectar o porque han tenido familiares que han tenido una mala experiencia con insulina, pero no necesariamente es el caso. La insulina es un tratamiento que es bien efectivo y es lo top ahora mismo para tratar la diabetes y bajar el azúcar cuando se necesita ser bastante agresivo. La razón por la cual la insulina se inyecta y no existe una pastilla es porque las veces, ¿verdad?, en estudios cuando trataron de hacer la insulina en pastilla, el estómago la degradaba demasiado de rápido y no era efectiva. Así que por eso es que la insulina se tiene que inyectar y porque es un componente grande. La insulina de por sí es bastante grande, es una molécula grande. Así que por eso es que se tiende a inyectar. Y ahora mismo usted me estaba hablando de que se suele dar insulina para pacientes que llegan descontrolados. ¿Por qué suele ocurrir esto? O sea, ¿por qué llega con el azúcar descontrolado? Sí, con nadie, exactamente. Pues mira, hay muchos factores. Entre ellos tiene que ver con, por ejemplo, hábitos alimenticios, estilos de vida. Y otra cosa que determina también es la genética de la persona. Como te expliqué al principio, el componente de resistencia a insulina. Si la resistencia a insulina que tiene esa persona es bastante fuerte, y eso lo sabemos porque dependiendo de cómo veamos ese azúcar, si lo vemos trepado en las nubes, pues y eres diabético tipo 2, tienes una resistencia a insulina bastante fuerte. Pues entonces, eso es lo que nos ayuda a determinar, ese cuadro, ese escenario clínico es lo que nos ayuda a ver, mira, esta persona necesita la insulina. Por eso es que solemos, cuando habla de la diabetes por genética, solemos ver que diferentes pacientes de una misma familia pudieran tener diabetes tipo 2. Correcto, sí. Tiende a haber un componente genético envuelto. Ahora, eso no quiere decir que porque mi papá y mamá son diabéticos, yo también voy a ser diabético. Claro. No necesariamente es así, pero sí hay un trasfondo familiar, usualmente en la mayoría de los casos. ¿Se pueden utilizar ambos métodos en conjunto? Y me refiero, obviamente, como ya hemos estado conversando, la pastilla y la insulina a la misma vez. Sí, se pueden usar. Okay. Esa es una pregunta que muchas personas hacen, como que si el médico me empezó insulina o ya no estoy en insulina y estoy en un medicamento y me empiezan otro,
pues debo de usar los dos, ¿por qué debo estar en varios medicamentos para tratar mi diabetes? Y pues eso se debe a que muchas veces un solo medicamento no es suficiente para controlar la diabetes. En algunos casos sí, en algunos casos no, pero en la mayoría necesitas más de uno en algún punto. Okay. Porque acuérdate que la diabetes es una condición crónica, es algo para toda la vida. En algún punto de esa historia, usualmente se necesita añadir otro medicamento para entonces manejar el azúcar. Y ese medicamento no trabaja igual que el primero que se te da. O sea, por ejemplo, si se te empezó con metformin y después al tiempo se te añade insulina, después al tiempo se te añade otra pastilla además de la metformin, pues eso se tiende a hacer porque cada uno de esos medicamentos trabaja diferente. Y en conjunto trabajan juntos para manejar tu azúcar. Okay. En las insulinas que están en el mercado, ¿hacen lo mismo que la insulina que está en el cuerpo de cada uno de nosotros? También, sí. Las insulinas que están ahora mismo en el mercado se comportan igualito que la insulina que tu cuerpo produce. Okay. Existen insulinas que son de larga duración y insulinas que son de corta duración. ¿Y qué yo quiero decir con eso? Está la insulina de larga duración, es lo que llaman la insulina basal, que es la insulina que te trabaja por 24 horas. Okay. Esa te provee, te controla los niveles de azúcar por 24 horas. Y la insulina que es de corta duración es la insulina que está diseñada para atacar el azúcar después que comes. Ok, y se trabaja la de larga duración y la de corta duración dependiendo del paciente y dependiendo también el tipo de diabetes. Correcto. En esos casos, la insulina basal, que es la insulina de larga duración, y la insulina de corta duración, se le prescribe tanto a diabéticos tipo 2 como a diabéticos tipo 1. Ok, ¿y por qué solemos diagnosticar, dar insulina de larga duración a un paciente? Sí, pues mira, usualmente según las recomendaciones de las guías nacionales de Estados Unidos, las asociaciones de endocrinología, la práctica común es empezar una insulina basal, que es la insulina de larga duración, en combinación con medicamentos. Ya cuando el azúcar de por sí se trepa por las nubes, o fallaste a ese tratamiento inicial, pues se tiende a añadir la insulina de corta duración, porque la insulina de corta duración es bastante fuerte. La intención es controlar el azúcar después que comes. Así que por eso es que le dicen corta duración, porque actúa bien rápido y dura poco en el cuerpo. Pero es para atacar ese azúcar que se te sube después de las comidas. Así que para efectos prácticos se da la insulina que es de larga duración, porque técnicamente te cubre por 24 horas. Okay. Y la inyección es una vez al día. A diferencia de las insulinas que son de corta duración, se tienden a empezar quizás una vez al día con la comida más pesada, pero la intención en algún punto es que la uses con cada comida, en la mayoría de los casos. En estos casos, cuando se hace cuando se va a poner la insulina en el cuerpo, también se toma, ¿verdad? El azúcar en la sangre, que se hace la pequeña pruebita el paciente, ¿verdad? Para verificar cuál es su nivel. Y entonces eso es lo que procede para luego la insulina. Hay muchas maneras, ¿verdad? Ahora mismo de poner insulina, ¿no? Hay hasta las pequeñas maquinitas estas que están en el cuerpo ya incrustadas. ¿Hay algunas que ustedes recomienden que para ustedes quizás sean mejor? Porque obviamente cuando un paciente es diagnosticado con diabetes, yo creo que el mayor miedo es precisamente a la puya, es a la inyección constante. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas para estas personas? ¿Cómo les solemos decir, mira, esto es por tu bien, esto es por tu salud, y obviamente la diabetes es una condición que no se va a ir? ¿Cuáles son esos miedos principales con los que llegan y cuáles son las recomendaciones que ustedes les dan? Sí, pues mira, como bien dijiste, la primera es la puya. Le tienen miedo a puyarse. Y hoy en día las jeringuillas que uno usa para inyectarse la insulina son bastante cortitas y son bastante finitas. Okay. Igual existe la insulina, porque la insulina viene en frasquitos y viene también en forma de pluma. Ambas, ¿verdad? Se pueden inyectar, la que es el frasquito se inyecta con la jeringuilla y se pide una jeringuilla que sea la aguja corta. Y la pluma, de por sí, tú enroscas la agujita en la punta y tiende a ser corta también. Okay. Muchas veces conlleva trabajo y esfuerzo, porque también depende mucho
del conocimiento que tenga la persona y las creencias de la persona. Por más buena intención que uno tenga en prescribirle, darle la insulina y sea por el bien de la persona, hay muchas barreras, entre ellas, pues, ¿quién me inyecta la insulina? ¿Seré capaz de yo inyectarme la insulina? Y muchas veces sí, la persona se puede inyectar la insulina él mismo. Es cuestión de darle ese ánimo y ese entusiasmo de que, mira, tú sí puedes manejar la insulina, tú eres capaz de hacerlo, ya sea tú mismo o con la ayuda de algún ser querido. Pero es cuestión de irlo llevando poco a poco, ¿ves? Poco a poco, y darle las herramientas y la confianza al paciente a que sí puede manejar su diabetes y que sí puede inyectarse la insulina él o ella misma. Y estas maquinitas han ayudado un poco, ¿no? Las que ya vienen para el mismo sistema, porque el paciente simplemente tiene que ponerse una inyección, ¿no? Y lo demás lo va haciendo la maquinita, así que eso ha servido también para ayudar Sí, la con verdad es que estos también, pacientes. ¿verdad? Además de las insulinas, que como te expliqué, como bien me dijiste, está la maquinita, la bomba de insulina, pero la bomba de insulina se le tiende a prescribir usualmente a diabéticos tipo 1. Hay Okay, diabéticos tipo 2 que tienen bomba de insulina, pero es caso por caso. La mayoría okay, se le da a los diabéticos tipo 1 por el simple y mero hecho de que su cuerpo no produce nada de insulina. El diabético tipo 2 por lo menos, ¿verdad? Depende del estado en que esté, ya, produce algo de insulina y eso es por bien ende se importante. puede inyectar a sí mismo, pero el diabético tipo 1 de por sí no produce nada, casi nada, cero. Así que la bomba de la insulina está diseñada para ser como un páncreas externo. Y eso es bien importante, porque estábamos hablando también de los miedos que tienen las diferentes personas, los diferentes pacientes que son diagnosticados. Cuando hablamos de diabetes tipo 1, son los a veces un poco más pequeños. ¿Cómo tratamos con ellos también? Porque, ¿verdad? Tienen que tener, como usted dice, esa bombita para todo el tiempo tener esa insulina en su cuerpo. Sí, por lo menos cuando es un niño, ¿verdad? Ujú, Es bastante retante porque quien carga el peso ahí son los papás. claro, Al principio, por lo menos, es bastante retante por el simple y mero hecho que es un niño y no puedes esperar o pretender de que tenga la madurez para claro. entender ciertas cosas. Aunque, pues, quizás de niño podría ser un poco más fácil el proceso porque desde niño se acostumbra, ¿verdad? Claro, hay muchos issues cuando llegan a la adolescencia, es tener esa bombita ahí, qué dirán, qué pensarán, o sea, puede crear un issue. Pero desde niño quizás lo puedes ir llevando más a que cuando eres un adulto, eres más adulto y se te diagnostica diabetes tipo 1, donde el impacto es más fuerte, porque ya eres un adulto. Claro. Y pues tienes tus cosas, tienes tu vida y el hecho de tener esta condición que sabes que te va a impactar tu vida entera, pues es fuerte. O sea, es algo que pues hay que tener empatía con la persona e irla llevando de la mano. Qué importante eso que dijo de la empatía. Luego de inyectarse la insulina, el paciente puede experimentar los síntomas de un bajón de azúcar. Sí, depende. Usualmente cuando estás en insulina hay un riesgo de que sí te puede dar un bajón de azúcar. Okay. Pero la persona muchas veces piensa que por yo inyectarme la insulina, me chequeé el azúcar ahora, tengo el azúcar bien, pues no necesito la insulina. O si me inyecto ahora me puede dar un bajón repentino. Y no es el caso, las insulinas no trabajan, ¿verdad? No es que te la inyectas y a los 30 segundos te va a dar un bajón de azúcar. Eh, para que se dé el escenario de un bajón de azúcar, eso puede pasar, o sea, ¿verdad? Vamos a aceptar la realidad, puede pasar mientras estás en el tratamiento de insulina, en combinación con pastillas. Pero la mayoría de los casos se da cuando, por ejemplo, si no comen bien, te inyectas la insulina sin comer, pasa mucho tiempo desde que comiste y te inyectas la insulina, por ejemplo. Si te vas a inyectar la insulina que es de corta duración, esa insulina se supone que te la inyectes casi siempre antes de las comidas. Si te la inyectas mucho antes de comer, ponle 2 horas antes de comer, Te va a dar el bajón. pues te podría dar un bajón. O si comes y te la inyectas 2, 3, 4 horas después, ya hiciste digestión, pues te puede dar un bajón. O si estás activo físicamente, ponle, te inyectaste mucha insulina o estás en mucha insulina y empiezas a hacer ejercicios, empiezas a cambiar tus estilos de vida, pues podría haber un chance, ¿verdad?, de que te pueda dar un bajón mientras estés haciendo ejercicio. Esos son los escenarios, ¿verdad?, que se pueden dar, pero que sea común que tú te inyectes la insulina y que te dé un bajón de azúcar fuerte. Esos escenarios no son comunes, excepto por las circunstancias que le expliqué, que son los escenarios que más comúnmente se podría dar.
Diríamos que es bien importante los hábitos alimenticios y que también un paciente con diabetes haga ejercicio. Sí, inclusive ahora nos estamos enfocando en medicamentos, ¿verdad? Que es el enfoque. Pero la realidad es que Para prevenir, ¿no? para prevenir También. y para tratar la diabetes, un cambio en estilo de vida es bien importante. Y cuando digo cambios en estilo de vida, me refiero a estar consciente de lo que ingieres, de lo que comes y a estar activo físicamente. Y cuando digo activo físicamente, no es que tienes que ser un atleta, no es que tienes que correr un maratón, pero estar activo, no estar todo el día sentado en la casa. Caminar por lo menos. Caminar en el patio si puedes, ¿verdad? No es que ahora todo el mundo vaya a caminar en el patio si tienes condiciones que tienes poca movilidad, claro. Siempre eso es bueno hablarlo con tu médico, qué actividad física puedes hacer. Pero el hecho de estar activo, moverte y hacer cosas que te gustan afuera, donde te estés moviendo, eso es bien importante y es muy bueno ¿verdad? Para tu salud, tanto física y emocional también. Bueno, Carmona, gracias. Ha sido muy excelente toda esta información que ha compartido con todos los que estamos sintonizando ahora. Hablemos de salud, todo nuestro público. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias por tenerme. Y la prevención es crucial en las condiciones y cuidar siempre nuestra alimentación y mantener un estilo activo nos ayuda muchísimo. Es crucial permitirnos priorizar nuestro bienestar en todo momento. Recuerden que este espacio Hablemos de Salud ha llegado a ustedes gracias a MMM Multiclínica. Para coordinar citas, puede llamar al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Buenas tardes y buena salud.